Bienvenidos a todos. Qué alegría ver de nuevo la iglesia llena. Contentos de estar aquí y poder también ver que cada domingo viene mucha gente a visitarnos. Señal de que el Señor nos envía a personas para bendecirlas, para cuidarlas. Es una gran responsabilidad, pero también un privilegio sentiros bienvenidos. Estáis en casa. Siempre es una experiencia preciosa compartir la palabra del Señor, es algo hermoso, pero también es una gran responsabilidad, es una encomienda de lo alto. Y de verdad, hermanos, que detrás de cada predicación, de cada sermón hay mucho estudio, mucha oración, mucha reflexión. Y todo porque tememos al Señor, tenemos temor de Dios y queremos hacerlo lo mejor posible, lo mejor que sabemos, ¿no? Queremos traer a la iglesia la palabra fiel. Queremos subir aquí con una limpia conciencia delante del Señor y que además esa palabra fiel puede ser relevante para vosotros, que el Espíritu Santo obre y transforme corazones. Y eso es un milagro. Los predicadores de la palabra subimos domingo tras domingo aquí, habiendo trabajado mucho, pero esperando un milagro. Y pedimos en oración que Dios haga este milagro entre nosotros, que podamos escuchar y ver con el Espíritu, que Cristo se haga manifiesto en nosotros. Y la verdad es que la gente que predica, los que estamos aquí, tenemos una gran responsabilidad. Debemos hacer nuestro trabajo lo mejor que sepamos, hacerlo con una limpia conciencia. Y eso también se consigue trabajando en equipo, ¿verdad? Haciendo piña, grupo. Acabamos de terminar la serie en Primera de Timoteo. La semana pasada Jonathan dio el último mensaje precioso. La serie en general ha sido de gran bendición para mi vida y quiero dar gracias públicamente a los hermanos que la han compartido conmigo, pues a Jonathan, que ya lo he nombrado, a Jean-Marc, a Ignacio y a Alex. Gracias por vuestro esfuerzo, hermanos. Gracias por vuestra dedicación, por la excelencia con la que habéis trabajado, con la que seguiremos trabajando, porque es notorio que el Señor está en vosotros y lo hemos disfrutado mucho. Doy gracias a Dios por los dones que da la Iglesia, por cómo nos está bendiciendo y edificando tantísimo. También gracias por acompañarme, por ayudarme en este trabajo y hacerlo con tanta excelencia, con tanto rigor y tanto peso del Señor. Sois de mucha bendición. Nos estamos encontrando. No sé, ¿se oye bien el micro este? Sí. Nos estamos encontrando cada lunes por la noche, por videollamada. Nos vemos los que predicamos y eso está siendo de mucha bendición, ¿verdad? Se está creando algo muy bonito. Nos exhortamos, nos enseñamos, nos animamos también. Así que, hermanos, sois de mucha bendición para la Iglesia, para mi vida. Y queremos también, bueno, he querido medir un poco el pulso de la Iglesia, saber qué os ha parecido este primer experimento de hacer una serie en equipo. Estamos aprendiendo, estoy dedicándome a eso, a ayudar a mis hermanos y ellos me ayuden a mí a hacerlo cada vez mejor. Y quiero escuchar a la Iglesia, quiero saber qué os ha parecido, para edificación, ¿no? Entonces la encuesta la pasé a los miembros para que me digáis qué tal ha ido el feedback de la predicación. Os dije que era anónima, pero no os lo dije para que os confiarais. Luego yo veo... No, es broma. Es broma. Es anónima. No, yo no puedo ver quién decir, porque yo creo que eso también nos da esa... No debería ser así, pero entiendo que tal vez si queréis decir algo que... Y prefiero que sea de verdad, que digáis lo que tengáis. Están siendo muy edificantes los comentarios y aprendemos mucho también de escucharos. Bueno, hoy empezamos una nueva serie, así que por favor, si a aquellos que no han respondido, os pido que lo hagáis. De verdad que no voy a saber quiénes sois, pero más allá de eso vais a hacer bien, vais a bendecir, porque escucharé qué pasa en la iglesia, cómo estáis, y creo que el pastor también debe escuchar, ¿no? A las ovejas y ver por dónde van los tiros. Creo que hay un buen ambiente, que la iglesia está siendo bendecida, pero
pero creo que me ayudará mucho. Bueno, hoy empezamos una nueva serie. Hicimos primera epístola de Timoteo, ahora hacemos la segunda epístola que Pablo le dirige a su amado discípulo, a Timoteo. Y he titulado esta serie La batalla, o La buena batalla. Pablo habla de la buena batalla tanto en la primera como en la segunda epístola. Y voy a titular esto, va a ser un poco el hilo conductor, la idea general que va a permear toda la serie. La buena batalla es una serie que voy a predicar mayoritariamente yo creo que voy a dar todos los sermones de la serie, yo así que os pido que oréis por mí. Vamos a hacer un paréntesis en eso de compartir la predicación, quiero darles descanso también y creo que va a ser bueno. Y eso, orad por mí, orad que el Señor me ayude, me sostenga, me bendiga, me dé gracia para poder transmitir su palabra de forma fiel, que eso primero sea para mí y yo después pueda transmitirlo. Hermanos, estamos en una batalla espiritual por la fe. Es así. Y es importante que estemos muy enfocados y muy equipados para poder librar esta batalla. Esta iglesia necesita tomar conciencia de que está muy bien poner cimientos doctrinales, pero tenemos que ser muy conscientes de que estamos en guerra. Estamos en guerra contra el diablo, estamos en guerra contra la mentira, contra el pecado, contra la herejía y contra todo lo que se oponga a nuestro buen Dios. Y yo deseo de todo corazón que esta serie sea edificación para hacernos conscientes de esta verdad y de que esta realidad impulse a la Iglesia a una experiencia de vida, de bendición de parte del Señor para todos. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que haga el milagro y que nos hable, que hable a nuestro corazón. ¿Sí? Señor, en el nombre de Jesús, venimos a ti, rogándote, Señor, que hagas ese milagro en nosotros, que nos hagas conscientes de que estamos en guerra, que vivimos en una batalla, pero que tú estás con nosotros y en nosotros, que tú eres fiel, que tú nos amas, que tu evangelio, Señor, brille. Glorifica, Señor, tu santo nombre en medio de esta congregación y ayúdanos a ser fieles, a perseverar, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se oye bien? ¿Mejor el otro? ¿Sí? ¿Mejor el otro? Voy a disciplinarme quedándome aquí. Va a ser si lo consigo, hermanos, felicitadme después. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vamos a leer todo el capítulo 1. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto,
que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. En una ocasión dicen que un hombre adinerado decidió celebrar su 90 cumpleaños en París y lo hizo llevándose a todos sus hijos y todos sus nietos. Ese hombre pagó todos los vuelos, el hotel, la fiesta, la comida, la estancia de unas 30 personas durante 3 días en la capital de Francia. Y durante la celebración, uno de los nietos se levantó y públicamente quiso agradecerle a su abuelo por ese grandísimo regalo que le había hecho a toda su familia y por el esfuerzo económico que había supuesto, a lo que el abuelo se rió y respondió: no me la des a mí, lo estáis pagando vosotros con el dinero de vuestra herencia. Alguien dijo una vez que si alguien se muere dejando bienes en este mundo es que ha hecho mal las cuentas. Lo cierto es que a todos nos preocupa mucho dejar una buena herencia a nuestros hijos, ¿verdad? Trabajamos para eso. Hacerlo lo mejor posible para que nuestros hijos lo tengan más fácil, que hereden algo bueno. Nuestros hijos, nuestro entorno. Y es natural que alguien trabaje para eso, para que nuestra descendencia lo tenga más fácil. Pero hay una herencia, hermanos, que es mucho más importante. La herencia que es mucho más importante que los bienes materiales. Y se trata de la herencia espiritual, de la herencia en el Señor que le dejamos a nuestros descendientes. Pablo se acuerda al principio de la carta de la fe de sus antepasados. Y también le recuerda a Timoteo la herencia espiritual que había recibido de su abuela y de su madre. De su abuela Loida, su madre Eunice. Timoteo había sido instruido en los caminos del Señor por 2 mujeres piadosas que se preocuparon por la vida espiritual de ese niño. Y ahora Timoteo estaba sirviendo como pastor, era un siervo del Señor. Por cierto, es curioso que Pablo hable de la abuela y de la madre, pero no cite al padre. Y lo que vemos en el libro de los Hechos, si vamos al libro de los Hechos, vemos que el padre de Timoteo dice que era griego en el sentido de que era inconverso, no era creyente. De manera que la madre de Timoteo tuvo que criar a su hijo en la fe teniendo a un esposo inconverso. Y me gustaría detenerme primero en este detalle, porque yo sé que hay mujeres con maridos no creyentes y también hay hombres con esposas que no son creyentes, que han venido a Cristo. Uno de los dos una vez estaban casados. Y evidentemente es una lucha muy grande convivir con alguien que no ama al Señor. Muy, muy difícil. Si ya es difícil vivir el Evangelio en una casa, en un hogar donde los dos amamos al Señor, imaginaros el hecho de que haya una oposición espiritual en la misma casa, ¿no? Y en el caso de las mujeres también, además, ocupar su rol como esposas con un marido que no quiere seguir los caminos del Señor debe ser algo muy difícil. Ahora sabemos que si somos fieles al Señor a pesar de las dificultades, Dios puede dar fruto. Así que quiero dar una palabra de ánimo. Quiero animaros, hermana, hermano, persevera siendo fiel al Señor, llevando tu casa en lo que tú puedas a los pies de Cristo. Hazlo con tus palabras, pero sobre todo con tu ejemplo. Y no desmayes, porque como dice la palabra, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Qué importante es que cada uno de nosotros nos dediquemos a dejar una buena herencia espiritual, que nuestra oración y nuestra labor esté enfocado en que nuestros hijos conozcan al Señor y les sirvan. El proverbio dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, esto no es una promesa, esto es un principio. Es un principio de sabiduría, es decir, es posible que unos padres se dediquen a criar a sus hijos en el Señor, pero finalmente el niño no quiera seguir a Cristo. Es posible que ocurra eso. Pero lo que nos enseña la palabra es que lo que ocurre normalmente es que los niños que son instruidos en la fe por la gracia del Señor y para su gloria acaban a los pies de Cristo. Una crianza piadosa suele ser el medio por el cual Dios salva a nuestros hijos, de manera que nosotros tenemos que dedicarnos en fe, en oración, a nuestra labor y esperar a que el Señor se revele
al corazón de los nuestros. Esta es la herencia que debemos proveer, que nuestros hijos conozcan a Jesús. Ese es, si yo pudiera escribir el testamento, ¿no? Y dependiera solo de mí eso, pondría eso solo. Y con eso lo tienen todo. Timoteo había recibido esa herencia. Su fe era verdadera, no era fingida. Y eso es a lo que a Pablo apela, que valore eso, que valore la herencia que ha recibido, que entienda quién es en Cristo Jesús, para aconsejarle que avive el fuego del don de Dios que está en él por la imposición de sus manos, de las manos de Pablo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto nos lleva al primer punto de la predicación de hoy. El sermón de hoy se titula No te avergüences. No te avergüences. Y el primer punto es no te avergüences del ministerio. No te avergüences del ministerio. Timoteo había recibido el llamado del ministerio pastoral. Y eso había sido confirmado por la Iglesia con la imposición de manos por parte de Pablo como símbolo de una autoridad delegada por Dios, de manera que quien había llamado al ministerio a Timoteo era Dios mismo. Dios era el que le había regalado el ministerio pastoral a Timoteo y lo había equipado para esa labor. Y eso nos enseña varias cosas. En primer lugar, el llamado al ministerio es algo personal. Las cuestiones espirituales no nos vienen directamente dadas por herencia. Nosotros tenemos que infundir fe, pero no podemos imponer fe. No se puede. Que tu padre sea pastor no significa que tú también vayas a ser pastor. Eso es algo personal y no debemos caer en el error de ponernos esa carga sobre nosotros, ni tampoco de frustrarnos por la expectativa que otros tengan sobre nosotros. El llamado es algo particular, es algo personal y cada uno debe conocerlo y responder a ello. Y lo mismo se puede decir de la salvación, de la fe. Timoteo tenía una fe no fingida. Esa fe había sido infundada por su abuela, por su madre. Él había sido instruido, pero esa fe no era heredada automáticamente. La salvación no se obtiene por herencia. Que tus padres sean cristianos no significa que tú también lo seas. Tú debes responder al Evangelio de manera personal y servir al Señor en tu llamado particular de manera personal. Es algo que apela a la responsabilidad de cada uno. Y lo que también aprendemos de esto es que el llamado es divino, es de Dios. Y eso significa que si Dios no te ha llamado para algo, no debes ponerte en ese lugar. Y eso no solamente aplica al ministerio pastoral, que es algo lo que se hace muy evidente cuando alguien ocupa ese lugar y Dios no le ha llamado para ello. Aplica a cualquier otra cuestión. No te metas a hacer algo a lo que Dios no te ha llamado, porque eso va a ser un desastre para ti y para la iglesia. Y eso es así porque para llevar a cabo la obra del Señor necesitamos su respaldo, su gracia. Necesitamos ser equipados con los dones y necesitamos ser sostenidos por su gracia y su misericordia. Si lo intentas con tus fuerzas, vas a fracasar. Ahora, también aprendemos que si Dios te ha llamado para algo, tu deber es cumplir con esa labor. No trates de escapar de tu llamado. No te avergüences de tu ministerio. Sea cual sea tu llamado, cumple con tu ministerio. Hay muchos motivos por los que alguien puede querer rehuir de cumplir con algo a lo que sabe que Dios le ha llamado. Hay muchos motivos. Yo no sé cuál es el tuyo, si ese es tu caso en particular. Sabes que hay un fuego que arde dentro de ti, que tú debes estar en eso, pero no arrancas. Y estás ahí, amedrentado. Y eso puede ser por pereza, por dudas, por inseguridades, por orgullo. No sé. Yo creo que cada caso debe ser examinado. Y yo te animo a que si estás
en esa situación de enquistamiento, de estancamiento, de no estar cumpliendo el propósito de Dios para tu vida, en esa situación de bloqueo, podamos tener alguna conversación para poder ayudarte, para que puedas cumplir lo que el Señor quiere para ti. En este caso, he dicho que puede haber muchos motivos, pero en este caso voy a centrarme en el asunto de la cobardía, porque eso es lo que toca a Pablo. Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Timoteo tenía luchas con la cobardía. Timoteo era tímido. Tenía tendencia a esconderse, tenía tendencia a escurrir el bulto, a mirar para otro lado, a evitar los conflictos. Timoteo quería pasar desapercibido, quería llevarse bien con todo el mundo. Pero en el fondo de eso hay una vergüenza, hay un avergonzarse de tu llamado. O más específicamente hay un temor al deshonor. Eso es lo que significa vergüenza. Temor al deshonor. Temor a ser deshonrado. Temor a quedar mal. Y ese temor está arraigado al horrible pecado del orgullo. Y el orgullo se arraiga en la idolatría del amor por uno mismo. Yo tengo tanto amor por mí que no puedo concebir la idea de que otros piensen mal de mí, me vean mal, quede mal. Y entonces me escondo. No me escondo porque soy humilde, me escondo porque soy orgulloso. Me escondo porque no quiero que los demás piensen mal de mí. Me escondo porque no quiero quedar mal, no quiero enfrentarme. Y por eso Pablo les recuerda que Dios le había equipado con su Espíritu Santo, lo había equipado con poder para vencer esos miedos. Poder. Eso es poder espiritual. Poder que enfrenta el pecado de raíz y lo arranca. Poder. Poder. Lo había equipado con amor para poner a Dios y al prójimo por encima del mismo. Timoteo, te estás amando demasiado y el Señor, el Espíritu Santo te da amor por Él y amor por el prójimo para que aprendas a poner por encima de tu amor propio el amor al Señor. Y lo había equipado con dominio propio. El dominio propio para controlar ese impulso de esconderse. Es curioso porque el dominio propio normalmente va ligado al tema de la ira, ¿verdad? Cuando pensamos en dominio propio, pensamos en eso, en controlar el impulso a enfadarte, a la ira. Tienes que ganar dominio propio, ¿no? A la impulsividad. Pero aquí Pablo lo usa para referirse al control del miedo a la deshonra. Tener dominio sobre eso. Es decir, tener control sobre cualquier impulso que no honre el nombre de Dios. Eso es dominio propio. No aplica solamente a la ira, aplica al miedo, a la cobardía, a la vergüenza. Y eso mismo todo esto puede ser aplicado a nosotros mismos. Si eres cristiano, si formas parte del cuerpo de Cristo, entonces has recibido dones de parte del Señor. Y has sido llamado a servir al Señor en algún área. Y sea lo que sea, hoy Dios te dice que cumplas con tu ministerio. Voy a pasar esta tarde, mañana voy a pasar la hoja de ministerios para los miembros de la iglesia a lo que os tenéis que apuntar. Sabéis que hay un mínimo de áreas en las que servís, un máximo, y luego yo organizo para que todos estemos sirviendo al Señor. Tendréis hasta el 31 de diciembre para decirme en qué queréis estar. Orad al Señor y servid. El compromiso por el servicio es durante un año, de enero a diciembre. Así que, sabéis, hay muchas áreas, pondré áreas en las que hay más necesidad, que el Señor te muestre lo que tienes que hacer, pero haz algo. Un cristiano que no sirve es una contradicción. Un cristiano que no sirve es un imposible, es un absurdo. Es un círculo cuadrado, es un soltero casado, no tiene sentido. Un cristiano, por definición, es alguien que sirve. Hermano, cumple con tu labor dentro del cuerpo de Cristo.
No te avergüences, no te escondas, no mires para otro lado. Sé fiel al llamado que has recibido, porque eso forma parte del gran regalo de la salvación. No te achiques, sirve al Señor. Aviva el fuego del don que hay en ti. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto del mensaje. No te avergüences del Evangelio. Segundo punto, no te avergüences del Evangelio. Timoteo debía ser valiente en su ministerio. Y la pregunta es, ¿y cuál es su ministerio? Bueno, él debía dar testimonio de Jesucristo y de la verdadera fe apostólica que había recibido en medio de su ministración pastoral. Timoteo debía ser un fiel predicador del Evangelio. Timoteo debía guardar la fe que había recibido y retener la correcta enseñanza del Evangelio. Debía defender el Evangelio, debía exponerlo públicamente sin ningún temor. Ese era su depósito, la fe apostólica que había recibido. Y eso mismo debemos hacer nosotros. Mira, nuestro llamado dentro del cuerpo de Cristo puede ser muy variado, pero todo lo que hagamos debe estar centrado en el Evangelio. Todo cristiano debe ser un testigo de Cristo ante el mundo. Dentro de unos días vamos a salir a la calle, ¿verdad?, a cantar en la coral villancicos. Va a ser una experiencia preciosa. Estoy seguro que el Señor va a dar fruto, vamos a disfrutarlo, vamos a cantarle al mundo que Cristo vive. Vamos a tener unas palabras de evangelización, vamos a cantar juntos, vamos a poder testificar. Estamos orando para que eso sea algo hermoso, poderoso en manos de Dios. Y gloria al Señor, que la Iglesia haga actividades, que organice eventos, que se dedique a expandir y a salir fuera de los muros de nuestra comunidad, a predicar el Evangelio como cuerpo, como familia. Creo que eso es importante, que nos anima, que nos impulsa y que puede dar mucho fruto. Así que yo te animo a que vengas, el día 19 y 20, ¿no? 19 solo. Día 19. Vamos a estar a las 5 de la tarde cantando en la coral. Ahora, además de lo que la Iglesia puede organizar, nuestro llamado personal es testificar de Cristo siempre que tengamos oportunidad. Eso es una cultura de evangelización. El ministerio de evangelismo en la Iglesia se sostiene en que cada uno de nosotros seamos heraldos de Cristo en nuestro entorno. Cada vez que tengamos oportunidad debemos hablar a las personas de Cristo para que conozcan el Evangelio y para que sean salvas. Debemos decirle a las personas que Cristo realmente vino al mundo, que es real, que no es un cuento. Debemos anunciar que Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Debemos decir a las personas que la salvación eterna de nuestras almas no se obtiene por nuestras obras, ni se obtiene por nuestros esfuerzos, que la salvación es un regalo de Dios que nos da al creer en Jesucristo como nuestro Salvador, y decirles a todos que deben volverse a Dios y deben confiar en Cristo para ser salvos. Ese es el mensaje que debemos predicar. Pero lo triste es que muchas veces tenemos tendencia a callarnos. Y la mayoría de veces nos callamos esta preciosa verdad que cada vez que la escuchamos se enciende nuestro corazón y decimos amén dentro de nosotros mismos y queremos que todo el mundo lo conozca y que venga el conocimiento de la verdad. Pero nos callamos. ¿Por qué? Que tenemos miedo a quedar mal. Porque tenemos miedo a la deshonra. O dicho de otra manera, porque tenemos vergüenza. Y hoy la palabra nos recuerda que no debemos avergonzarnos del Evangelio. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos avergonzamos? ¿Por qué? Y esta pregunta nos lleva al tercer punto de la predicación. No te avergüences de tu herencia. No te avergüences de tu herencia. Mira, la verdad es que ser fieles al Evangelio y predicarlo, vivirlo, ser coherente con tu fe y hablarle al mundo de Cristo nos puede acarrear mucho sufrimiento. Pablo estaba escribiendo a Timoteo desde una cárcel fría y húmeda en Roma en el primer siglo, una cárcel que llama la cárcel esmarmetina. Se ve que es la cárcel donde metían a los presos cuando ya los iban a ejecutar y los trataban como si fueran escoria.
Ahí estaba Pablo. Y estaba allí a causa de predicar el evangelio a los que no eran judíos. Ese era su llamado. Pablo estaba en el corredor de la muerte, esperando el día de su ejecución, a causa de ser fiel a la predicación del evangelio. Así que el ejemplo de Pablo es más claro imposible. Si somos fieles, vamos a sufrir. Algunos sufriremos de una manera, otros de otra, pero vamos a padecer por causa de la cruz. Vamos a sufrir persecución, vamos a ser maltratados, vamos a ser deshonrados, burlados, vamos a padecer soledad e incluso podemos llegar a ser, algunos de los santos son ejecutados por su fe, hoy en día. Pablo dice que lo habían abandonado muchos de los que eran sus compañeros. Vamos a recibir traiciones. ¿Y por qué nos avergonzamos? Porque no queremos eso. Tenemos miedo a perder lo que tenemos en este mundo, a perder nuestra vida, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro estatus, nuestra honra, nuestro buen nombre. Tenemos miedo a que piensen que somos unos locos, a perder nuestra dignidad. Tenemos miedo. Y el remedio que nos da el Espíritu Santo para combatir con ese miedo, con esa vergüenza, ese miedo al deshonor, es recordarnos lo que tenemos en Cristo gracias al Evangelio. El texto lo dice varias veces. Hermanos, en Cristo tenemos vida eterna. Esa es nuestra herencia en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Fíjate, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, aquellos que hemos creído en Jesús, hemos recibido la vida eterna, la vida verdadera, la vida abundante, una vida incomparable con nada lo que pueda haber en este mundo. Pablo estaba confiado en que Dios iba a guardar su fe intacta, porque la salvación es un regalo, es algo dado por Dios, por la voluntad de Dios desde la eternidad. Así que si eres cristiano, significa que Dios decidió salvarte desde antes de la fundación del mundo y que tu salvación, la vida eterna, está garantizada en Cristo Jesús. Hay seguridad en Cristo. Nada ni nadie te podrá arrebatar de su mano. ¿Qué es lo peor que puede pasarte? Que te maten, ¿no? Que te maten. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y estar con Cristo es infinitamente mejor que todo lo que puedas dejar en este mundo. ¿Qué más podemos temer si nuestra eternidad está asegurada? Mi hijo Abraham hace varios meses que está haciendo hucha. Tiene una huchita y yo no sé dónde lo saca, pero ya va por la mitad. Y no suelta prenda, el tío. Quiere que la hucha llegue arriba. Y no sé, está ahí, es un crack con el ahorro. Es un buen ahorrador, el niño eso lo aprendió bien. Ahora hay que trabajar la generosidad, pero el ahorro lo tiene claro. Entonces yo le dije, mira cariño, vamos a hacer un trato. Yo te regalo, yo te cambio todo lo que tienes en la hucha, no sé, que tendrá 30, 40 euros, 50 en la hucha. Es mucho. Yo te cambio todo lo que tienes en la hucha por un Bitcoin. Y el niño me dijo, ¿qué? ¿Un Bitcoin? Dice, sí, un Bitcoin, cariño, un Bitcoin. Y dice, ¿qué es eso? Algo que vale mucho dinero, cariño. Es que tú no lo ves. Y se le puso la cara, se le transformó la cara. Y me dice, ¿y me voy a quedar sin dinero? Y le dije, sí, pero vas a ganar un Bitcoin. ¿Y qué es un Bitcoin, papá? Evidentemente no hubo trato. Gracias al Señor, porque me voy a decir que sí y la liamos. Hermanos, no compartimos el Evangelio porque nos avergonzamos de nuestra herencia. No acabamos de creerlo.
No lo vemos suficiente. Pensamos, Cristo, sí, el cielo, vale, la vida eterna, qué guay, aleluya, pero ¿y si no es tan verdad? ¿Y si me pierdo algo mejor? ¿Y si aquí hay algo que tal vez... ¿Y si? ¿De verdad no puedo decir que soy cristiano y tratar de ganar la honra y la gloria de este mundo? ¿De verdad? ¿De verdad no puedo tener hucha y Bitcoin? ¿De verdad tengo que renunciar a todo? ¿De verdad tengo que escoger? Y la respuesta que nos da el Señor es sí. No podemos servir a Dios y seguir aferrados a servir a este mundo. No podemos servir a dos señores a la vez. No podemos quedarnos con las monedas de céntimos y con el Bitcoin. No, no se puede. Y no podemos porque hacerlo es un menosprecio al Señor. Es no haber entendido quién es Él. Y el remedio a eso que el Señor nos da es que el Señor abra nuestro entendimiento para que podamos ver que realmente la gloria del Señor no es comparable a nada. Y entonces nos entreguemos a servirle con todo nuestro ser, sin avergonzarnos de cuál es nuestra identidad y nuestra herencia. Eso es lo que nos va a permitir desprendernos de todo, incluso en nuestra propia vida, con gozo. Fíjate el autor de Hebreos lo que dice. Dice, porque de los presos también os compadecisteis. Y ahora escucha esto. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo? Espera. Compadecerte de los presos, vale. Pero el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, os lo han quitado todo y estabais cantando aleluya. No es que les gustara que les quitaran todo. No eran tontos, eran cristianos. Pero mientras estaban perdiéndolo todo y entendían el porqué, su corazón no se movió del lugar al cual pertenecía su corazón. Sabiendo, ¿por qué? Fíjate, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Hermanos, habrá un día, y de hecho Pablo hace ilusión a aquel día un par o tres de veces en este texto, habrá un día en el que habla de aquel día. Y es que habrá un día en el que Cristo vendrá a juzgar a todas las personas. Y en ese día solamente habrá dos bandos. Los que han creído en Jesús y han entregado su vida al Señor y los que no. Los que no han creído en Jesús y han preferido el honor y la gloria que da este mundo van a recibir condenación eterna. Dice el Evangelio de Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y si hoy estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, me gustaría que reflexionaras un momento en esto. ¿Cuál será tu herencia cuando partas de este mundo? ¿Qué vas a dejar aquí? O lo que es peor, ¿qué te llevas de aquí? ¿Para qué estás trabajando en esta vida? Y la verdad es que todo por lo que te afanas, todo se va a quedar aquí. Tu coche, tu casa, tu ropa, tu trabajo, tus estudios, todo. Y por el camino habrás perdido tu alma. Habrás despreciado y desperdiciado tu vida corriendo para atrapar el viento. Y lo peor es que vas a ser juzgado eternamente por no haber amado y servido al Dios que te dio la vida. Ese es el destino eterno de aquellos que rechazan entregar su vida a Jesucristo. Es una maldad que la luz venga al mundo y tú digas, no, me quedo con las moneditas. Pero para aquellos que hemos confiado en Cristo,
que tenemos el depósito de la verdadera fe, vamos a recibir la vida eterna. Mira, el camino puede acarrear mucho sufrimiento, pero en todo ese camino de fe Dios es muy bueno y misericordioso con nosotros. Dios nos va a sostener al igual que estaba sosteniendo a Pablo. Dios garantiza nuestra fe, Dios nos da las fuerzas para soportar las pruebas y Dios incluso nos concede compañeros y amigos para fortalecernos. Mira, a Pablo lo habían traicionado, lo habían abandonado muchas veces y eso también nos puede pasar a nosotros, pero también... Y en esta parte lo vemos, había hermanos que lo habían ayudado, que lo habían consolado, que le habían dado una palabra de ánimo. Quiero volver a incidir en esto porque estamos trabajando mucho en la iglesia en este tema. Debemos cuidar mucho nuestras relaciones entre hermanos. Iglesia, nos necesitamos. Debemos animarnos cuando estemos en diversas pruebas, ser benignos unos con los otros, vernos con ojos de misericordia. Que mi meta sea llegar yo a la meta y que mis hermanos también lleguen. Somos un cuerpo, una familia, y cuando uno se duele, los otros nos dolemos. Y eso, fíjate, eso estaba tratando de hacer Pablo. Me impresiona tanto el corazón de este hombre. Él estaba en una cárcel insoportable, enfermo, anciano, débil, abandonado, solo, burlado, esperando a que lo mataran, pasando frío. Pero el evangelio era tan claro para él. Él tenía tan claro quién era y hacia dónde iba. Dice, yo sé a quién he creído. Él tenía tan claro cuál era su herencia, que en lugar de relamerse las heridas y dedicarse a darse penita a sí mismo y a que los demás le compadecieran, él se dedicaba a consolar y animar a Timoteo. Timoteo, ubícate, no seas cobarde, mírame cómo estoy por él y vale la pena. Haz tú lo mismo. Pablo tenía muy claro cuál era su herencia y eso lo mantenía firme. Oh, hermanos, que nosotros también podamos tener esa actitud. Que el Señor nos haga conscientes de cuál es la batalla. Y en lugar de estar centrados en nosotros y en nuestro sufrimiento, podamos ser fieles a nuestro llamado, sin avergonzarnos del Evangelio. No te avergüences de tu llamado, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de tu herencia. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar. Señor, perdónanos, porque detrás de cada desobediencia hay una falta de fe. Y si no estamos viviendo esto, es porque realmente no estamos creyendo en el valor de la herencia que hemos recibido. Señor, ubícanos. Llena nuestro corazón de gozo, incluso cuando seamos despojados de todo lo que tenemos, porque en ti tenemos todo. Que esto que cantamos sea una verdad en nosotros. Ayúdanos, Señor. Te creemos, Señor, creemos, pero ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Fortalece nuestra fe. Danos ojos para poder ver la gloria de Cristo, poder ver lo hermoso que es tu precioso nombre, Señor. Y que eso, Dios mío, quite todo temor, toda vergüenza, toda apatía, toda cobardía, todo lo que entorpece a nuestra santidad, a nuestro trabajo para ti, Señor. Que esta iglesia sea un lugar lleno de hombres y mujeres que te sirvan, Señor. Que te sirvan con alegría, con gozo, mirándote a ti. Oh, Señor. Hazlo, Dios mío. En el nombre de Jesús.